¿Alguna vez te has sentido tentado a tomar justicia por tu propia mano, a devolver mal por mal? Hoy vamos a descubrir por qué la venganza es un camino peligroso que puede destruir nuestra vida y nuestra relación con Dios. Antes de empezar, si quieres entender más profundamente lo que la Biblia enseña sobre temas como este, suscríbete al canal y activa la campanita, no te pierdas nuestras próximas enseñanzas. La venganza, desde la perspectiva humana, puede parecer una respuesta justa ante una ofensa o daño. Sin embargo, la Biblia nos presenta un panorama diferente. La palabra griega ektikos, que se traduce como vengador o justiciero, se utiliza en las Escrituras para describir una acción retributiva, pero no como algo que el ser humano deba ejercer. La venganza pertenece exclusivamente a Dios, quien es el juez supremo. Romanos 12 versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo establece un principio fundamental: la venganza no debe ser ejecutada por el hombre. Dios, en su justicia perfecta, se encarga de juzgar y retribuir según su voluntad. Cuando intentamos tomar venganza por nuestra cuenta, nos ponemos en el lugar de Dios, lo cual es un acto de soberbia. Aquí se nos llama a confiar en la justicia divina, que es siempre justa y oportuna. Habacuc 1 versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Este pasaje resalta que Dios es el juez soberano. Habacuc reconoce que incluso cuando Dios permite situaciones difíciles, como la opresión de los enemigos, lo hace con un propósito justo y santo. La venganza humana nunca alcanzará la pureza ni la justicia de los juicios de Dios. Apocalipsis 16 versículo 7. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En este contexto, los ángeles proclaman la justicia de Dios al derramar su ira sobre los impíos. Esto subraya que la venganza divina no es impulsiva ni arbitraria, sino un acto justo y merecido. La venganza de Dios trae justicia y vindicación a quienes han sido oprimidos. Apocalipsis 6 versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí, las almas de los mártires claman por justicia. Este pasaje muestra que la venganza divina no solo es justa, sino que también tiene un tiempo perfecto. Dios escucha el clamor de los justos y actúa según su propósito eterno, trayendo consuelo a los que han sufrido. Dios no ignora el sufrimiento ni las injusticias. Los versículos nos muestran que Él está atento a cada situación, dispuesto a actuar en el momento adecuado. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que debemos soltar el peso de la venganza, dejarlo en las manos de Dios y confiar en su juicio perfecto. La venganza humana solo perpetúa el ciclo de dolor y destrucción, mientras que la justicia divina trae verdadera restauración. Imagina haber sido herido por alguien y sentir esa urgencia de hacer justicia por tu cuenta. Tal vez te han calumniado, traicionado o lastimado profundamente. La Biblia te invita a entregar esa carga a Dios. Cuando te aferras al rencor y buscas venganza, no solo lastimas a otros, sino que también te encadenas a tu propio dolor. Dios, en cambio, te ofrece libertad al confiar en que Él hará justicia. Punto 1. El concepto bíblico de la venganza. ¿Alguna vez te has sentido herido o traicionado y has deseado justicia inmediata? La Biblia nos enseña que la venganza no es nuestra, sino de Dios. Pero, ¿qué significa realmente que Él sea el único vengador? ¿Cómo cambia esto nuestra forma de enfrentar las injusticias? El rol de Dios como vengador. Deuteronomio 32 versículo 35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Dios deja claro que la venganza es su prerrogativa exclusiva. Esto significa que cualquier intento humano de tomar justicia por sus propias manos está fuera de lugar y, además, será castigado.
Este versículo también subraya la inevitabilidad del juicio divino, llegará en el momento perfecto. Segunda de Reyes 9 versículo 7. Y herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de mano de Jezabel. Aquí, Dios utiliza a Jehú como un instrumento de su venganza. Esto nos enseña que, aunque Dios actúa soberanamente, a veces utiliza a personas o circunstancias para ejecutar su juicio. Sin embargo, el juicio sigue siendo divino, no humano. Salmo 79 versículo 10. ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. El salmista clama por la intervención divina, mostrando que incluso en tiempos de sufrimiento y opresión, la confianza en la justicia de Dios no debe flaquear. Este pasaje refuerza la idea de que la venganza de Dios no solo trae justicia, sino que también glorifica su nombre entre las naciones. Apocalipsis 19 versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Este versículo muestra el cumplimiento final de la venganza divina. Dios, en su soberanía, pone fin a toda injusticia en el juicio final, mostrando su perfecta justicia. La ley del talión en el Antiguo Testamento. En la dispensación de la ley, Dios estableció normas claras sobre la retribución. Levítico 24 versículo del 19 al 21. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, quebradura por quebradura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará. Esta ley, conocida como la ley del talión, buscaba establecer una justicia equitativa, limitando la venganza personal desmedida. No era un permiso para la venganza, sino una medida de justicia justa bajo la autoridad de los jueces. Éxodo 21 versículo del 12 al 25. Este pasaje detalla las sanciones que debían aplicarse en casos específicos de daño físico. La ley del talión aseguraba que la justicia se aplicara con equidad y no se excediera. La dispensación de la gracia y la enseñanza de Jesús. Jesús revolucionó el concepto de justicia con su enseñanza en el Sermón del Monte. Mateo 5 versículo del 38 al 44. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús no solo prohíbe la venganza personal, sino que introduce un principio superior, el amor y la gracia hacia los enemigos. Esto no elimina la justicia divina, sino que libera al ser humano de la carga del rencor y lo invita a confiar plenamente en Dios. Cuando enfrentamos injusticias, nuestra inclinación natural puede ser buscar venganza. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es el único juez justo. Él nos llama a confiar en su soberanía, a dejar la venganza en sus manos y a vivir con un espíritu de gracia y perdón. Si esta enseñanza te está ayudando a comprender mejor la justicia divina, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite este mensaje. Hasta ahora hemos visto cómo la Biblia define la venganza y el papel exclusivo de Dios como juez. Ahora, profundizaremos en las normas bíblicas que prohíben la venganza personal y cómo éstas se aplican en nuestra vida diaria. No te lo pierdas. Punto 2. Normas bíblicas sobre la venganza. ¿Alguna vez te has sentido tentado a devolver mal por mal? La venganza es una respuesta humana común frente a la injusticia, pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Es compatible con nuestra fe en Cristo buscar justicia por nuestras propias manos? Hoy exploraremos las normas que Dios nos ha dado sobre la venganza y cómo éstas pueden transformar nuestra manera de actuar. La venganza prohibida por Dios. Dios nos llama a dejar la venganza en sus manos, estableciendo claramente que no debemos tomar la justicia por nuestra cuenta. Veamos algunos principios clave. Levítico 19 versículo 18. No te vengarás,
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Este mandato no solo prohíbe la venganza, sino también el rencor. Nos muestra que el amor al prójimo es incompatible con la búsqueda de venganza. Proverbios 20 versículo 22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y Él te salvará. Este versículo nos anima a confiar en la salvación y justicia de Dios, en lugar de tomar represalias. La venganza no solo es desobediencia, sino una falta de confianza en el poder de Dios. Proverbios 24 versículo 29. No digas, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Aquí se nos advierte contra el deseo de igualar el daño recibido. La justicia de Dios no se basa en la reciprocidad humana, sino en su perfecta sabiduría y juicio. Primera de Tesalonicenses 5 versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. La vida cristiana se caracteriza por buscar el bien, incluso hacia aquellos que nos hacen daño. La venganza solo perpetúa el ciclo de maldad, mientras que el bien puede romperlo. Primera de Pedro 3 versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este pasaje refuerza la idea de que nuestro llamado como cristianos es responder con bendición, incluso en medio de la adversidad. El ejemplo de Jesús. Jesús nos dejó un modelo perfecto de cómo responder frente a la injusticia. Primera de Pedro 2 versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús enfrentó el mayor de los agravios, fue traicionado, humillado y crucificado. Sin embargo, en lugar de buscar venganza, confió en la justicia de Dios. Este es el estándar que como cristianos debemos seguir. La venganza es incompatible con el pensamiento cristiano. Lucas 9 versículo 55. Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En este contexto, los discípulos querían que Jesús enviara fuego del cielo para castigar a un pueblo que no los recibió. Jesús les recuerda que la venganza no es compatible con el espíritu de amor y gracia que debe caracterizar a los hijos de Dios. La venganza puede parecer un camino natural frente a la injusticia, pero la Biblia nos muestra que este no es el camino de Dios. Él nos llama a dejar la justicia en sus manos y a responder con amor y bendición. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también rompemos el ciclo de odio y maldad que la venganza perpetúa. Hasta ahora hemos explorado las normas bíblicas que prohíben la venganza. Pero, ¿qué sucede cuando decidimos ignorar estas normas y tomar la justicia por nuestras propias manos? Punto 3. Consecuencias de la venganza personal. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando dejamos que la venganza controle nuestras acciones? Aunque puede parecer una forma de justicia inmediata, la Biblia nos advierte sobre las consecuencias devastadoras que trae a nuestra vida y a quienes nos rodean. Remordimiento y autorrecriminación. La venganza no solo afecta a las víctimas, sino también a quienes la ejecutan. El remordimiento suele ser un compañero inevitable para quienes toman la justicia por sus manos. Primera de Samuel 25 versículo 31. Que esto no sea causa de pesar ni remordimiento para mi Señor, por haber derramado sangre sin causa, o por haberse vengado por sí mismo. Abigail interviene para evitar que David se vengue de Nabal. Ella le recuerda que la venganza trae pesar y arrepentimiento. Este versículo subraya que, al buscar venganza, podemos cargar con un peso emocional difícil de sobrellevar. Violencia y destrucción. La venganza genera un ciclo interminable de violencia, afectando a familias y comunidades enteras. Génesis 34 versículos 25 al 31. Al tercer día, cuando ellos sentían más el dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad sin avisar, y mataron a todo varón. Simeón y Leví tomaron venganza por la deshonra de su hermana Dina, causando una masacre.
Este acto desató una cadena de conflictos y problemas familiares. La venganza aquí no trajo justicia, sino más dolor y sufrimiento. Guerras entre pueblos. Cuando la venganza se lleva a nivel colectivo, puede escalar rápidamente a conflictos más grandes, como guerras. Jueces 19 versículos 22 al 29 y Jueces 20 versículo 48. La historia de la concubina de un levita, abusada y asesinada, llevó a un acto de venganza que desencadenó una guerra entre las tribus de Israel. Este conflicto resultó en la muerte de miles y en la casi extinción de la tribu de Benjamín. Desgracias familiares. La venganza no solo afecta a la sociedad, sino que también puede destruir familias enteras. Segunda de Samuel 13 versículos 29 al 36. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula, y huyeron. Absalón tomó venganza por la violación de su hermana Tamar, asesinando a su medio hermano Amnón. Este acto trajo desgracia y división a la familia de David, mostrando cómo la venganza siembra dolor en el núcleo familiar. La venganza, lejos de traer justicia o paz, genera un ciclo destructivo que afecta tanto al ofensor como al vengador. En lugar de liberarnos, nos esclaviza al rencor y nos lleva a un camino de remordimiento, violencia y sufrimiento. Ahora que hemos visto las terribles consecuencias de la venganza, surge la pregunta: ¿cómo debe responder un cristiano ante la tentación de vengarse? En el siguiente punto exploraremos la actitud que Dios espera de nosotros frente a la venganza. Sigue con nosotros. Punto 4. La actitud del cristiano frente a la venganza. ¿Cómo debe responder un seguidor de Cristo cuando es herido o agraviado? En un mundo que constantemente nos invita a devolver mal por mal, la Biblia nos llama a un camino diferente, el camino de la paz, la misericordia y la confianza en Dios como justo juez. Evitar la venganza. El cristiano es llamado a dejar de lado cualquier deseo de venganza y a confiar en que Dios es quien hace justicia. David es un ejemplo clave de cómo evitar la venganza incluso en las situaciones más difíciles. Primera de Samuel 24 versículos 4 al 6. Y los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, pero se negó a levantar su mano contra el ungido de Jehová. Este acto muestra su reverencia hacia Dios y su negativa a tomar la justicia por sus propias manos. Primera de Samuel 26 versículo 11. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. De nuevo, David se rehúsa a vengarse, reconociendo que la venganza no le corresponde. Permitir que Dios ejercite la venganza. El cristiano debe confiar en que Dios es quien juzga y ejerce justicia en su tiempo perfecto. Romanos 12 versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo nos enseña que la venganza es un atributo divino, no humano. Dios nos llama a descansar en su justicia y no buscar la nuestra. Proverbios 20 versículo 22. No digas: yo me vengaré, espera a Jehová, y Él te salvará. Aquí se refuerza la idea de que nuestra salvación y justicia vienen de Dios, no de nuestros propios actos de represalia. Intervenir para evitar la venganza. Además de evitarla, el cristiano es llamado a actuar como pacificador, ayudando a otros a no caer en la trampa de la venganza. Primera de Samuel 25 versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Abigail, con su sabiduría y humildad, evitó que David tomara venganza, recordándole la importancia de confiar en Dios. Primera de Samuel 26 versículo 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente? David no solo evitó la venganza por sí mismo, sino que también impidió que otros la llevaran a cabo.
La actitud cristiana frente a la venganza no es pasiva, sino activa en la búsqueda de la paz y en confiar en la justicia de Dios. No se trata de ignorar el mal, sino de dejar que Dios actúe en su tiempo perfecto mientras nosotros buscamos la reconciliación y el perdón. Si hasta ahora este mensaje resuena contigo, apóyanos con un like y comenta amén. Hasta ahora hemos visto cómo Dios nos llama a responder a la ofensa. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre las personas que constantemente buscan venganza? Punto 5. La venganza caracteriza a los malos. ¿Te has preguntado alguna vez qué distingue a las personas que constantemente buscan hacer daño? La Biblia nos revela que la venganza no solo es un acto, sino una actitud que delata un corazón alejado de Dios. Aquellos que meditan en el mal y buscan retribuir el daño con más daño, se alinean con características que la palabra define como propias de los impíos. Los malos meditan en la venganza. La venganza no surge de la nada, es un proceso que se alimenta en el corazón. Los malos no solo actúan, sino que planean cuidadosamente cómo devolver mal por mal. Génesis 27 versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú planea vengarse de su hermano, mostrando cómo el rencor y la falta de perdón pueden llevar a idear actos destructivos. Segunda de Samuel 13 versículo 22. Y Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a su hermana Tamar. Absalón guardó silencio, pero en su corazón tramaba la venganza. Este rencor culminó en la muerte de Amnón, reflejando cómo la venganza incubada puede destruir familias. Buscan la oportunidad para ejecutarla. La venganza no solo se medita, sino que se busca activamente el momento oportuno para llevarla a cabo. Jueces 16 versículos 23 al 25. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y cuando sintió Sansón que estaban contentos, dijo: permite que me apoye en las columnas. Los filisteos buscaban humillar a Sansón en un acto de venganza pública, pero Dios les mostró su poder incluso en medio de su maldad. Miqueas 2 versículo 1. Y hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana, lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. La maldad no solo se queda en pensamientos, sino que se convierte en acción cuando las circunstancias son favorables. Ejemplos en el Nuevo Testamento. Incluso en la época de Jesús, la venganza era una actitud común entre los líderes religiosos y quienes buscaban destruir el ministerio del Señor. Marcos 6 versículos 19 al 25. Y Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodías esperó el momento adecuado para vengarse de Juan el Bautista, usando la influencia de su hija para lograr su cometido. Hechos 23 versículo 12. Venida la mañana, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron, bajo anatema, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Este versículo muestra cómo la venganza puede llevar a personas a comprometer sus vidas enteras para cumplir con su propósito destructivo. La Biblia nos deja claro que la venganza es un rasgo distintivo de los malos. Mientras meditan, planean y buscan oportunidades para ejecutar su venganza, se alejan más de la luz de Dios. Como cristianos, debemos examinar nuestros corazones y asegurarnos de no caer en esta trampa. Hemos visto cómo la venganza caracteriza a los malos, pero ¿qué ejemplos específicos de venganza encontramos en la Biblia? Punto 6. Ejemplos negativos de la venganza. ¿Sabías que algunas de las historias más trágicas y dramáticas de la Biblia están marcadas por la venganza? Desde hermanos enfrentados hasta líderes poderosos que sucumbieron al rencor, las Escrituras están llenas de ejemplos que muestran cómo la venganza puede llevar a la destrucción personal y colectiva. Caín, el primer ejemplo de venganza. La historia de Caín es un recordatorio claro de cómo la envidia y el rencor pueden transformarse en venganza mortal.
Génesis 4 versículo 8. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Aquí vemos cómo Caín, lleno de envidia y enojo, permitió que esos sentimientos lo llevaran a cometer el primer asesinato registrado en la Biblia. Esaú y su rencor contra Jacob. El rencor puede durar años, como vemos en la historia de Esaú y Jacob. Génesis 27 versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Aunque no ejecutó su venganza de inmediato, Esaú planeó su represalia, mostrando cómo la venganza puede ser un peso emocional duradero. Los hermanos de José, venganza por envidia. La envidia llevó a los hermanos de José a planear su caída. Génesis 37 versículos 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Aunque no llegaron a matarlo, su venganza los llevó a vender a su propio hermano como esclavo, desencadenando una serie de eventos que afectaron a toda su familia. Saúl, un rey consumido por la venganza. El rey Saúl es un ejemplo claro de cómo la venganza puede consumir a una persona, llevándola a perseguir a alguien injustamente. Primera de Samuel 18 versículo 11. Y Saúl arrojó la lanza, diciendo: a David enclavaré en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Saúl, movido por celos y rencor, intentó matar a David en múltiples ocasiones, mostrando cómo la venganza puede envenenar el alma. Jezabel y la destrucción de Nabot. La reina Jezabel utilizó su poder para llevar a cabo su venganza y obtener lo que deseaba. Primera de Reyes 21 versículo 7. Jezabel, su mujer, le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come, y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Jezabel orquestó la muerte de Nabot, mostrando cómo la venganza combinada con el poder puede llevar a actos atroces. Amán, un hombre obsesionado con la venganza. La historia de Amán en el libro de Esther es un ejemplo de cómo la venganza puede llevar a la ruina total. Esther 3 versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amán buscó exterminar a todo un pueblo por un insulto personal, pero su plan terminó en su propia destrucción. Los líderes religiosos contra Jesús. Los líderes religiosos de la época de Jesús también cayeron en la trampa de la venganza, buscando constantemente cómo atraparlo. Hechos 5 versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Su rencor contra Jesús y sus discípulos los llevó a tomar decisiones que finalmente cumplían el plan de Dios, aunque con motivaciones equivocadas. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la venganza siempre lleva a la destrucción, tanto de quien la busca como de aquellos que son sus víctimas. Dios nos llama a dejar la justicia en sus manos, porque solo Él puede juzgar con equidad. Si esta enseñanza te ha hecho reflexionar, dale like al video y cuéntanos en los comentarios cómo has visto el impacto de la venganza en tu vida o en la de otros. Ahora que hemos visto los terribles ejemplos de la venganza en acción, es hora de reflexionar sobre la diferencia entre la retribución justa y la venganza personal. ¿Es posible que Dios permita que la justicia se ejerza de forma correcta? Quédate con nosotros para descubrirlo. Punto 7. La retribución vs. La venganza. ¿Es la justicia lo mismo que la venganza? ¿Cómo podemos, como cristianos, discernir entre buscar justicia y caer en el pecado de la venganza? Hoy exploraremos la diferencia crucial que la Biblia nos enseña sobre estos conceptos. La retribución justa, un principio divino. La retribución, en su forma más pura, es un acto de justicia administrado por las autoridades establecidas por Dios. No es personal ni impulsada por emociones, sino una medida justa para corregir el mal.
Números 35 versículos 24 al 25. Entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y lo hará volver a la ciudad de refugio. Aquí vemos cómo Dios estableció un sistema de justicia para proteger tanto a las víctimas como a los acusados, evitando que la venganza personal dominara el juicio. Romanos 13 versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo aclara que las autoridades son instrumentos de Dios para llevar a cabo la retribución, asegurando que la justicia se mantenga en un marco legal y moral. La venganza, una respuesta impulsada por el orgullo y el dolor. En contraste, la venganza nace del deseo de hacer pagar a alguien por un daño percibido, muchas veces sin considerar la justicia verdadera. Primera de Pedro 2 versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, el ejemplo perfecto de humildad, no buscó venganza incluso cuando fue injustamente maltratado. Nos muestra que confiar en la justicia de Dios es la mejor respuesta. El rol de los jueces y magistrados, justicia bajo la ley de Dios. Dios estableció jueces y magistrados para llevar a cabo la justicia en la tierra. Éxodo 21 versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Este pasaje muestra cómo las decisiones importantes debían pasar por un juicio imparcial, evitando la venganza descontrolada. Primera de Pedro 2 versículo 14. O a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Las autoridades son un reflejo de la justicia de Dios en la sociedad, recordándonos que debemos someternos a su juicio. La retribución de Dios, justicia perfecta. Dios mismo se encargará de la retribución final. Apocalipsis 19 versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Este versículo nos recuerda que la justicia de Dios es absoluta, y Él juzgará al final de los tiempos con equidad y verdad. Como cristianos, debemos aprender a diferenciar entre justicia y venganza. La justicia es un acto santo que refleja el carácter de Dios, mientras que la venganza es una trampa que nos aleja de su voluntad. Dejemos la retribución en manos de Dios y de las autoridades que Él ha establecido, y busquemos vivir en paz con todos. Si esta enseñanza te ha ayudado a entender la diferencia entre justicia y venganza, te invitamos a suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes necesitan escuchar este mensaje. Recuerda, Dios es el juez perfecto, y en Él podemos confiar. La venganza es nuestra reacción humana al dolor, pero la justicia es el plan divino para restaurar el orden y la paz. Vivamos confiando en la justicia de Dios, sabiendo que su juicio es siempre perfecto.